Vamos a pasar a la exposición de la palabra de Dios. La oración como agrada a Dios. Mateo capítulo 6, del 5 al 8. Vamos a comenzar leyéndolo. Después tendremos, vamos a ver la oración del Padre Nuestro cada semana, ¿no? Una cláusula de la oración del Padre Nuestro. Dice la palabra del Señor: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para que todos los vean. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar no utilices vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe la cosa que tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. Oremos. Señor, Rey de la Gloria, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Te pedimos, Señor, que tú seas ayudándonos a poder entender, escuchar tu palabra, Señor, que tú nos guíes, que tú nos orientes, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como he dicho, hoy comenzamos con la palabra, con la predicación, con la serie dentro de del Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte es mucho más que las bienaventuranzas. Estamos viendo que hay varias cláusulas, varias enseñanzas en las que podemos ver. Y en este caso Jesús está hablando de la oración y va a enseñar dentro del marco del Sermón del Monte, va a enseñar la oración modelo del Padre Nuestro. Hoy va a ser más una introducción a esta oración modelo. ¿Qué significa Padre Nuestro? Es una oración que se repite mucho, se dice mucho dentro de nuestra cultura, pero realmente, ¿qué quiere decir verdaderamente esta oración modelo? ¿Qué nos quiso enseñar Cristo con esto? ¿Qué significa cada vez que lo digo, que puedo decir estas palabras? ¿Soy digno de decir estas santas palabras? Aunque hoy vamos a ver estas palabras introductorias, es importante entender lo que quiere decir esto. Podemos decir también, pero podemos preguntar aquello que dice: ¿cómo debemos orar a Cristo, a Dios Padre, en medio de Cristo? ¿Cómo nuestra oración agrada y glorifica al Señor? ¿Qué no debemos hacer de nuestra oración? ¿Cómo controlo mi egocentrismo cuando oro? Esta y más preguntas vamos a ir respondiendo a lo largo del texto. Lo que debo hacer y lo que no debo hacer. ¿Qué es lo que debo hacer cuando oro? ¿Y qué es lo que no debo hacer cuando oro? Vamos a tomar el versículo 5 y 7. Posteriormente, vamos a ver lo que no debo hacer primero cuando oro. Lo primero que nos dice el texto que no debemos hacer es parecido a lo que dice anteriormente: no seas hipócritas cuando oráis. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Realmente nuestra oración, como veremos, debe nacer de un corazón sincero, humilde, que obra a Dios. Hemos leído antes que el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es el deleite. Un cristiano no debe ser hipócrita, ni siquiera cuando ora. Si ves bien, hay una gran separación que hace nuestro Señor del cristiano al hipócrita. Un cristiano no debe ser hipócrita. Debe existir en el cristiano total humildad y sinceridad. Y también esto debe ser movido en la oración. Pero yendo un poco más lejos, ¿qué no debo hacer? Pero para no saber lo que no debo hacer, tenemos que entender primero cómo obra el hipócrita. ¿Qué es lo que debemos evitar hacer? Primero, no ores para ser visto. No ores para ser halagado. Porque ellos, dice la palabra, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas, en las calles, para ser vistos por los hombres. Muchas veces nuestra oración
es congregacional y nos gusta lucirnos, pero esto, ¿cómo preguntarnos si estamos siendo hipócritas o no? La pregunta es, si tu oración en casa no es igual, ¿quieres orar para lucirte? Tu oración en la intimidad con el Señor debe ser igual cuando oras en la iglesia. Y la oración, para muchos de los fariseos, escribas que está hablando aquí, confrontando al Señor, se había convertido en un deber público de grandeza para mostrarse y ver cómo ellos oraban a Dios y iban orando por las esquinas para que todo el mundo viera lo piadoso que era. Pero claro, detrás de esto se esconde una falsa piedad, y dentro de nosotros, el pueblo evangélico, a veces estamos llenos de una falsa piedad también. Aquí el punto no es las esquinas donde se ora, aquí el punto no es el lugar de donde se ora, como veremos en los imperativos positivos. Aquí es el punto cómo debemos orar. El punto de intención es el corazón del hombre. El impío es hipócrita por naturaleza y ama que lo vean como un gigante espiritual, aunque por dentro esté podrido. Y así era mucho en los tiempos de Jesús. Jesús hablaba de los fariseos, por ejemplo en Mateo 23:6, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos de la sinagoga. En Marcos 12:38 Jesús le dice, y en sus enseñanzas les decía, cuidado de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas. En Lucas 11:43 dice, ay de vosotros fariseos, cómo amáis los primeros asientos de la sinagoga y los saludos respetuosos en la plaza. En Proverbios 16:5, abominables al Señor, es la oración del altivo corazón. En Santiago 4:6 dice el escritor, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por lo tanto, vemos que un cristiano debe estar lejos de tales prácticas, de una oración impía, como puede ser. Por eso es bueno profundizar en estos versículos, para someter nuestra carnalidad al Espíritu Santo y que nos guíe como hijos de Dios. Cómo también ora el hipócrita y cómo no debemos orar. No use repeticiones o palabras sin sentido. Al orar, dice el versículo 7, y al orar no utilicéis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Si antes nos centrábamos en la práctica de los impíos judíos hipócritas, aquí también hay para los gentiles hipócritas, porque en el contexto de Jesús, ellos oraban en su oración a un Dios pagano, con oraciones repetitivas que convertían una oración en un mantra, y esto se practica hoy en día también. Tenemos varios ejemplos que podemos ver en la Biblia de este tipo de oración. Por ejemplo, también hay hoy en día cuando se reza el rosario, Padre Nuestro, glorias, así, todo repetido como un mantra. A Dios no le agrada esta oración. El evangélico se levanta en un culto de oración para repetir las mismas frases tópicas de su oración de la semana anterior. Esto tampoco se puede hacer. Tenemos que orar con el corazón, hablar con el Señor. El punto no está en la dimensión de la oración, si es grande o pequeña. Una oración puede ser buena y ser corta, o larga, sin ser una oración mala, pero aquí el punto está en la repetición o la vana palabrería. También aquí, por ejemplo, está la crítica. No se puede orar en lenguas glosolarias. Varias religiones utilizan este mismo método. Pero cuando en la Biblia vemos que las lenguas desconocidas eran idiomas, no eran para orar, eran para la evangelización. Por lo tanto, cuando oremos, debemos orar que se entienda. No usando, como dice, no usando vanas palabrerías. No usemos repeticiones, que muchas veces esta glosalidad se convierte en un ruido de repeticiones. Por eso, hermanos, vamos a ver ahora lo que dice realmente la palabra, qué debemos hacer, cómo debemos orar. En el versículo 6 dice, pero tú cuando ores, el Señor nos va a decir ahora cómo debemos orar. Orar. Debemos orar con humildad al Señor.
Pero tú cuando ores, que dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto contigo. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Orar con humildad, dice el Señor, entra a tu aposento en lo secreto. Tenemos un ejemplo que es Jesús. Jesús cuando oraba, que hacía muchas veces, después de despedir a la multitud, decía, subió al monte a solas a orar. Y al anochecer estaba allí solo. ¿Cuántas veces oras tú a solas con Dios? Esto no quiere decir que no se pueda orar en sitios abiertos. Es más, creemos que sí. Hace tiempo que fuimos destapados de la venda de los ojos y sabemos que Dios escucha la oración del justo en todo momento y en todo lugar. Pero no podemos orar pensando que hay un sitio adecuado. Así. Debemos orar sin cesar en todo momento y con nuestro corazón abierto en cualquier momento. La idea no es que debe haber un cuarto aparte de oración, como señalaríamos antes. Las casas de muchos de los que están oyendo tenían solamente un cuarto. El sentido de este es, si hay un cuarto privado, úsalo para tus oraciones privadas. Si no, busca un lugar donde tú estés solo, cara a cara con Dios, como parte de la oración. El pensamiento subyacente aquí no es lo secreto, no es que esté en secreto, sino la sinceridad del corazón. ¿Y cuándo somos sinceros con Dios? Cuando nadie nos puede ver, porque no estamos haciendo para que seamos vistos ni nada. ¿Cómo debemos orar también? Hemos dicho con humildad ante Dios, con humildad ante los hombres. Esto es todo lo contrario a cómo no debemos orar. Por ejemplo, no podemos hacer una antioración sin humildad, ¿no? Como hacían los hipócritas. Oración con humildad ante los hombres. Nuestra oración debe ser la misma en nuestro lugar íntimo con Dios, en lugares públicos con los hombres. Por eso he dicho antes, si tu oración no es la misma, ahí hay un problema. Si esta varía y es más elaborada en público que la oración diaria íntima con Dios, hay algo más en tu corazón hay algo mal en tu corazón y debes cambiar. También, ¿cómo debemos orar? Debemos orar con fe. Dice la palabra del Señor, ora a tu Padre que está en secreto, en lo secreto. Eso quiere decir que sabemos que el Dios está ahí. Sabemos que Dios escucha nuestra oración. Tenemos el ejemplo con Eliseo, por ejemplo, Segunda de Reyes, dice, y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Se cerró el sol y oró al Señor. Cuando oró y resucitó el hijo de la tsunamita. Sabiendo que nuestro Padre nos escucha en lo secreto, y eso debemos orar con fe. Hermanos, y tenemos que tener claro que siguiendo estas enseñanzas seremos bendecidos. ¿Cómo? Haciendo totalmente lo contrario a los hipócritas. Por lo tanto, no os hagáis semejantes a ellos, dice la palabra del Señor. En el versículo 8 tenemos esta palabra que dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Lo que quiere decir, no hagáis como ellos, que obran con una falta de fe, repitiendo sus oraciones y solo les importa su reputación. Nosotros tenemos la fe dada por Dios, que es un don maravilloso. Por lo tanto, no tenemos excusas a orar de manera ilegítima, sino que debemos orar como hijos de Dios. Esto es un imperativo de nuestro Señor, es una enseñanza, es una orden. Lucas 12:30 habla, dice el Señor, porque los pueblos del mundo buscarán ansiosamente todas estas cosas, pero vuestros padres saben que necesitáis estas cosas. Lucas 12:31, un versículo después, dice el Señor, mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, hermanos, debemos seguir las enseñanzas para ser bendecidos. Y orar es tener comunión con Dios. Orar es tener comunión con Dios. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará, como hemos leído antes, ¿no? Y esta es nuestra recompensa. No nuestras oraciones caprichosas, cumplidas, sino la comunión con Dios es nuestra recompensa. Es nuestra bendición, porque hemos sido salvados para tener comunión con Él, que nos lleva a la vida eterna. Porque vuestro Padre, dice, sabe lo que necesitáis antes que vosotros se lo pidáis. Filipenses 4:6 hemos leído.
Por nada andéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Debemos orar con una disposición correcta, con humildad y para gloria de Dios. El que obra con una convicción de corazón y mente es bendecido, y el Padre que ve en el secreto le recompensa. El hombre que así ora tendrá paz en su corazón y mente. Sabrá que el Padre es su amor infinito. Dará al que suplica lo que sea mejor para él y para todos los interesados. También sabrá que este mismo Padre es capaz de hacer infinitamente más que todos los prodigios que podemos ver en este mundo. Cuando oramos estamos adorando, porque decimos no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Y cómo debemos orar también? Orar en todo tiempo y circunstancia. Dice la palabra del Señor, orad sin cesar. En todo tiempo, en todas circunstancias, sean buenas o no tan buenas, siempre agradecidos a Dios y orando por todo. Siempre agradecidos a Dios y orando por todo. Como vemos, Pablo a los Tesalonicenses dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo. Orad por nuestros hermanos también. ¿Y cómo debemos orar? ¿Con qué actitud? No para cambiar los planes de Dios, sino para recibir en paz su voluntad, a pesar de las circunstancias. Como Martín Lutero dijo, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Que nos quede claro esto. Nosotros no vamos a cambiar a Dios, Dios es inmutable. Pero sí podemos, por medio de la oración, por este medio de gracia, tener comunión con Él. Y esto es tener paz y gozo en medio de las circunstancias. Que no enteremos de una vez por todas, Dios es Dios y nosotros somos sus siervos. Y esto es importante para la oración. Hermanos, hemos visto qué tan importante no es la oración. Un tema muy importante para introducir. La semana que viene empezaremos a ver cada cláusula del Padre Nuestro. Cuando vemos Padre Nuestro que estás en los cielos, veremos qué significa esto. Iremos así paso a paso. Esto es una enseñanza para nuestra vida como cristianos, para que nuestra vida cristiana sea más saludable. No haciendo como los hipócritas, sino como con oración sincera por medio de Cristo, nuestro único intercesor, ajustándonos a nuestra oración al deseo que sea hecha la voluntad de Dios en nuestra vida y no nuestra voluntad caprichosa. Esto nos dará paz y gozo, sabiendo que ya hemos recibido la recompensa por medio de Cristo, la recompensa de la comunión con Él, la vida eterna, sabiendo quién es Dios, dónde está situado Él en su trono y nosotros a sus pies. Y debemos tener esto claro, hermanos. Dios no necesita nuestras oraciones para ser Dios. Nosotros necesitamos a Dios. Nosotros precisamos de la comunión con Él, precisamos identificarnos como sus hijos en el medio de este mundo. Y esto es precisamente anteponer su voluntad a la nuestra. Por eso es que oramos, por eso es que necesitamos la oración. Y en todo tiempo sea Dios buscado para la gloria de su nombre. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos.